¿Qué tal, Axel? Buen día, ¿cómo va? Bien, buen día, ¿cómo andan, Mauro? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por atendernos. No, Sabemos que por favor. las mañanas son complicadas, que siempre andamos repartiendo chicos por los colegios y bueno, ¿qué va a hacer? Trabajando un poco de papá. Hay que laburar de padre, es cierto, es cierto. Bueno. No, me encanta hacerlo porque si no, es por los horarios. Si no lo llevo al colegio a la mañana, después capaz que se me hace tarde la noche. Bueno, si nos ayuda, vamos a hacer la nota corta, así lo liberamos, pero nos tiene que ayudar. Correcto. Para eso, así que vamos a picar con varias preguntas. Primero, yo tengo el privilegio de trabajar con un economista muy bien informado, además de Pablo Jiménez, por supuesto, pero digo, a la noche con Alejandro Berkovich, que el otro día anticipó que se venía una resolución de la CNB que finalmente se conoció. Como muchos de los que nos están escuchando no entienden demasiado sobre cómo impacta esta cuestión, qué pasó y cómo esto impactó en la bolsa, en los mercados, nos interesaría que nos explicara con claridad qué es esto, qué resolución o qué se resolvió y qué fue lo que se anunció ayer en materia de control de valores. Sí, es una resolución de la CNB. A mí me toca explicarlo no solo para que lo entienda la gente en general, los que están relacionados con el mercado de inversión, sino también un poco desactivar las operaciones mediáticas y todo lo que han hecho con esta medida para sembrar miedo, terror, incertidumbre con los mercados financieros, porque la verdad, en primer lugar, qué sé yo, si uno observa cómo está el mercado financiero internacional, las bolsas en el mundo, está habiendo muchísima volatilidad en todo el mundo, en particular en la región, Brasil, con caídas muy fuertes por cosas que tienen nada que ver con Argentina. Y la bolsa de Argentina en general acompaña. Estos son días de mucha caída de las bolsas internacionales y de los títulos de los emergentes. El real, por ejemplo, para darte un caso, casi llegó el dólar a 4 reales. Quiere decir que está habiendo fuertes movimientos financieros, incluso en el país más asociado con el comercio y en la región, el más grande de la región, que es Brasil. Uh-huh. O sea que los movimientos de la bolsa a mí siempre me llama la atención, y de los títulos, como cada vez que hay caída de las bolsas le echan la culpa al gobierno de la bolsa argentina, aunque esté pasando eso a escala internacional. Evidentemente acá hay un efecto internacional fuerte, pero después, para explicarle a la gente que no tenga, digamos, que no caiga presa de estas operaciones mediáticas, yo creo que de especuladores y después de especuladores políticos que tratan de sumar incertidumbre porque se ve que se benefician cuando la gente piensa que anda todo mal. Pero en momentos electorales la verdad que deberían ser más prudentes y explicar la realidad. La medida que se tomó la verdad es que es muy chiquita en términos del efecto sobre el mercado argentino, porque afecta solo a los fondos comunes de inversión, no a los plazos fijos, no a las tenencias de títulos, de acciones, no, absolutamente nada, solo a los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión son unos instrumentos particulares de inversión un poco especializados en la Argentina, porque los clientes de los fondos comunes de inversión no son como las cuentas, digamos, las cajas de ahorro, tu cuenta bancaria, la de todo el mundo. Los fondos comunes de inversión son más especializados, e individuos dentro de los fondos comunes de inversión solamente son un 15% de los que están en los fondos, y los fondos manejan poca plata comparada con los plazos fijos, con todo lo demás. Es decir, que es una medida que afecta a una porción pequeña del mercado y además afecta particularmente a los títulos nominados en moneda extranjera que tienen los fondos comunes de inversión. Vos decís, bueno, ¿cuánta plata tienen los fondos comunes de inversión? 200.000 millones de pesos. Para tener una idea, plazos fijos de 500.000 millones de pesos. Sí. Depósitos en los bancos muchísimo más. Es decir, que es muy poquito. Pero sí. De eso, esta medida afecta al 5% de eso, que es lo que tienen en títulos de los fondos que hay en los fondos comunes, que es lo que tienen en títulos en dólares, digamos. Y lo que dice simplemente, es decir, que afecta de un pedacito chico de todo el mercado, que son los fondos, al 5% de lo que tienen. Y de toda la plata que tienen los fondos, solamente un 15% son tenedores individuales. Las demás son empresas, bancos. O sea que la verdad que es una medida de un efecto diminuto
sobre lo que sería el universo de inversiones que hay en la economía. Sí. Eso es claro, me parece que es lo primero que hay que decir, porque no es que es una medida que ha afectado, qué sé yo, la tarjeta de crédito que tiene todo el mundo, los plazos fijos, las cajas de ahorro, nada que ver. Los fondos comunes de inversión, que es un instrumento especializado, y de los fondos comunes de inversión, solo el 5% de las tenencias de los fondos comunes. Y no les hace perder plata. Lo que hace esta medida es que les indica cómo hay que evaluar esos títulos. Dice que como están los títulos en moneda extranjera, por ejemplo, el Boden 15, que se va a pagar en dólares, también ahora empezaron a cuestionar todo, porque Ministro, se ve que... Pero ahí iba justamente, Pablo Jiménez, buen día. Hubo un rumor, y lo califico de rumor meramente, porque si hay algo que hizo este gobierno en los últimos 10 años fue cumplir con las obligaciones, eso hay que destacarlo y siempre se fue pagando, inclusive cuando el juez Griesa no dejó pagar, el gobierno inclusive depositó los fondos. Hubo un rumor de que no se iba a pagar el Boden que vence el 3 de octubre. ¿Usted ratifica que se paga, que no se especifica? Y otra pregunta, ¿va a haber alguna alternativa, por ejemplo, para las... Vamos una por Sí. una. Por lo que decía recién, no hay ninguna duda, nadie en el mercado, nadie en su sano juicio tiene alguna duda que se va a pagar el Boden 15. Ese rumor no es un rumor, es una operación mediática para sembrar incertidumbre y capaz, porque algunos de estos operadores financieros y su caja de resonancia política, que ya es una cosa vergonzosa, muchas veces tratan de meter miedo a la gente. Pero la verdad que este gobierno es muy difícil decirle que no va a pagar un título si hemos pagado todos los títulos, como vos decís, aún con trabas de los fondos buitres, del juez Griesa, se paga igual. Porque este gobierno, si algo ha hecho, es reestructurar la deuda para que no sea agobiante el peso sobre las cuentas públicas, pero la deuda en las condiciones que está, pagarla, y hemos arreglado con todos los bonistas, menos con una cantidad que no arregló porque es buitre, porque el 93% que arreglaron es porque no son buitres, el 7% que no arregló son todos fondos buitres. Y la otra que querías hacer... El Boden 15, ¿cómo no se va a pagar normalmente? No, obvio. ¿Puede haber alguna alternativa? Mirá lo que generan, ¿no? Ahora el ministro de Economía, ahora va a haber una nota, el ministro de Economía asegura que se paga el Boden 15, como si nosotros hubiéramos tenido alguna duda o esa duda fuera real. Una notita de diario. No, está bien, bueno, pero si hay una operación, como usted dice, digamos, también, digamos, es válida la palabra de contrarrestarla. No te estoy diciendo a vos, digo que inevitablemente ahora es una aparente discusión o algo que hay que acelerar, cuando todo el mundo lo sabe y simplemente le quieren meter miedo. Yo supongo que a los pequeños inversores para que tengan pérdidas, para aprovecharse, digamos. Y para los que lo hacen en el marco de la campaña electoral, ¿no? Que para los inversores grandes, ¿puede haber una posibilidad de ofrecerles algún bono para no pagarles ahora y darle alguna otra opción? Mira, a nosotros nos están pidiendo desesperadamente eso, porque la gente que invierte en Argentina su título, la gente que tiene, por ejemplo, ese bono, quiere seguir teniendo bonos. Entonces nos lo están pidiendo, vamos a ver las condiciones, la situación, pero digo simplemente porque esto también después genera toda una ola de... Pero y con las medidas financieras conviene no generar expectativas, qué sé yo, por eso a mí me complica hablar. Lo que sí te digo que es cierto es que si vos me preguntás esto es porque hay inquietud, interés en comprar bonos porque de hecho el mercado de bonos argentino, como todo el mundo sabe, como Argentina está desendeudada, es un mercado apetecible. Yo, la última económica, para después pasar quizás más a lo político. Respecto a la medida de los fondos comunes de inversión, que es cierto respecto a lo que representa, ¿no hay desde el lado del gobierno algún temor que parte de esos fondos se vayan al mercado negro? No, pero imposible, porque eso es todo dinero en blanco. No, imposible. Lo que yo sí veo, porque además vos fijate, y Mauro me pedía explicarlo para que lo entienda la gente, pero es como una cosa tan técnica financiera y tan poco relevante en el marco de todas las inversiones que hay, que le han dado, con el inflador, pero la verdad es que no hay mucho material e incluso explicarlo. Yo lo voy a explicar porque no puedo dejar de hacerlo, pero es técnico, claro, no se puede explicar, digamos, de una forma muy sencilla, pero la cuestión es así. Hay títulos en dólares, como el Boden 15, que me preguntaba, el bono nuestro que vence en el año 17, el del 24.
Todos esos bonos están en dólares, y ahora en pocos días, por ejemplo, el Boden 15 se va a pagar en dólares billetes. No, es así, como funciona, como siempre se ha pagado los vencimientos de deuda. ¿Qué problema hay con esta cuestión? Que hay otra cosa que es la cotización en pesos de esos títulos, que sube, que baja y que tiene que ver con digamos, los vaivenes del mercado argentino. Entonces, ese bono se va a pagar en dólares. Quiere decir que si los fondos comunes de inversión retenían esos bonos hasta el día de pago, cuando aparezca, cuando tengan los dólares, van a tener que evaluarlos como se evalúa en todos los bancos, en todos lados, en los balances, al tipo de cambio del Banco Nación, no al tipo de cambio, digamos, bursátil al que se negocian los bonos, porque reciben los dólares. Por ejemplo, tienen un bono que dice $100, cuando venza le van a dar $100 y eso lo tienen que evaluar a 9.40, bueno, el tipo de cambio, ¿está? Sí, sí. Entonces, en ese marco, lo que ellos pueden hacer ahora, no han perdido plata, porque la verdad es que lo que pueden hacer es vender, si esos títulos obtienen más pesos por esos títulos, pueden ir y venderlos en pesos. Es simplemente una medida contable. Está bien. De cómo se contabiliza, porque no se ha afectado a la tenencia de cartera, no se ha obligado, es simplemente eso, una medida contable. Está bien. Y obviamente, si ellos esperan que les paguemos el bono, el gobierno les pague el bono, después lo van a tener que contabilizar al tipo de cambio vigente. Entonces lo único que se hace es dar más certidumbre, y ahora en el vísperas de un pago ponerle el precio, que es el precio que corresponde. Pero bueno, si ellos quieren venderlo a los pesos que quieran venderlo, tienen pesos, ese peso. Si quieren dólares, van a tener los dólares al precio del dólar, o sea, es contable. Está bien. No hay una especificación ni una dolarización, es una medida contable. No sé si me pude... Sí, claro. Lo que entienden, te entendieron. Yo me perdí cuando dijiste buenos días ahí, pero vos sabés que yo sí, no. Pero no, te lo digo, yo quiero ir al terreno más político, porque vos sabés que yo escucho mucho a los dirigentes que están declarando por estas horas temas sobre los cuales la gente tiene cierta incertidumbre respecto de lo que van a hacer los próximos meses, y sobre todo quienes asuman la presidencia el 10 de diciembre. Cuando se plantea el tema de los escenarios devaluatorios post-diciembre, todos plantean que, bueno, Macri va a devaluar, y los macristas te dicen, este es el gobierno que más devaluó, incluso los masistas te dicen, este gobierno devaluó más que ningún otro, y más de lo que pueda devaluar cualquiera que venga. ¿Cómo ve ese escenario, Axel, usted? No, yo creo que es en el marco de la campaña electoral. Ya no saben qué decir, porque si hubiera habido muchísima devaluación, entonces ¿por qué después hablan de tipo de cambio atrasado? Muy contradictorio. Yo creo, Mauro, que la oposición, como está, bueno, en vísperas de la elección y ve los números de las encuestas y ve cómo está dando la cosa, que es la ganadora del Frente para la Victoria, y bueno, entre que atacan al gobierno, cambian el discurso todos los días, básicamente el deporte es ver si pueden atacar al gobierno y así debilitar al candidato del Frente para la Victoria, que es Scioli. Yo creo que hoy, por ejemplo, hablando de cosas que son importantes y que son muy a contramano de lo que está pasando en buena parte del planeta, hoy se dio a conocer el número de la actividad industrial, y dio crecimiento. Hoy había una nota en El Cronista que a mí me parece simpática para leer, que dice: insólito, el INDEC dijo que la industria creció menos que lo que dicen los privados. Hoy los privados están dando más crecimiento que el INDEC. O sea que lo que pasa es que me parece que se han hecho mucho barullo con las operaciones políticas usando estadísticas, y bueno, hoy, qué sé yo, ayer Fiel decía que hubo un crecimiento de 6% de la industria argentina. Cuando uno mira lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Europa, el tema de los inmigrantes, la situación internacional, la verdad que llama la atención. Pero cuando uno observa lo que venimos haciendo, y la oposición viene criticando fuertemente, porque critica todo, es tomar medidas para defender el trabajo argentino, para defender los ingresos de los argentinos. Entonces ahora dan cada vez menos inflación y cada vez más crecimiento. Los privados. Entonces yo creo que como ellos tenían una campaña muy articulada en esto de que la economía está mal, te vas a quedar sin trabajo, va a explotar una bomba, bueno, todos los miedos que tratan de agitar a ver si consiguen un voto. Yo creo que en vez de eso tienen que explicar un poco
qué piensan hacer con nuestra industria, con YPF, aerolíneas. Digo explicar porque, qué sé yo, tomar el ejemplo de Macri. Estuvo a favor de privatizar YPF en los 90 y todas las empresas que se privatizaron. Estuvo en contra de su recuperación. Y a día de las elecciones dice, no, yo nunca dije que YPF no tenía que ser del Estado. Y esto es mentira, y lo hacen en el marco de la campaña electoral. A mí me toca ser candidato, y a la vez soy ministro de Economía, lo cual hace que yo también quiera hablar del futuro. Y por eso estuve muy atento a lo que anunció Daniel Scioli como cuáles van a ser los ejes centrales de su política económica y de su modelo de crecimiento. Bueno, siguió hablando de crecer con inclusión. Y eso, ahí me quiero posar. Ahí me quiero posar porque es interesante hablar del futuro y seguramente ustedes tienen en la mirada a un Daniel Scioli, presidente. ¿Cómo se está trabajando en eso que se supone, más allá del respeto al voto popular que hay que tener, será una transición que uno imagina, supongo, ordenada, teniendo en cuenta que si prevén que el candidato que gane sea el candidato que ustedes impulsan, no debería haber mayores turbulencias en esa transición? Mira, yo te digo, a nivel de la campaña, como se ve, más allá de que tratan todo el tiempo de generar presuntos internas, fisuras, todo el tiempo, digamos, en base a rumores, como decían recién, en base a presuntas opiniones. Nosotros compartimos con Daniel Scioli, y yo como ministro, y él también como gobernador, pero también él como candidato a presidente, Zanini como candidato a vicepresidente, yo como candidato a diputado, infinidad de actos. Y bueno, y yo estuve el otro día en el teatro cuando anunció su plan económico, también él nos acompaña en los actos de Capital Federal, es decir, que estamos coordinando la campaña y obviamente a nivel gobierno, a nivel espacio, yo soy parte del Frente para la Victoria, candidato del Frente para la Victoria, comparto la misma boleta y el mismo movimiento. En ese sentido, la verdad es que me parece que no sería difícil pensar que pueda haber algún tipo de dificultad cuando formamos parte de la misma expresión política. Tenemos claramente una conducción política como es. Primero que es un movimiento colectivo y segundo que tiene una conducción que es la de la Presidenta de la Nación muy clara y bueno, en ese sentido estamos trabajando todos para que, qué sé yo veo lo de Niembro, lo del Garrahan, todo lo que va pasando y que los diarios opositores tapan y cómo tratan de potenciar internas, problemas y que el gobierno tomó tal medida, que la impericia, que la incertidumbre. Ahora tomaron algo que afecta 5% de los títulos, de algo que debe ser, si mucho, el 10% de las inversiones, o sea que estamos hablando de un 0,5 de la gestión financiera y bueno, lo ponen armando escándalo. Sí, ayer me sorprendió mucho un senador provincial sciolista en el programa de Gustavo Silvestre, Alberto de Facio, que admitió algo que hasta ahora ningún sciolista había escuchado admitir. Dijo, el liderazgo será de Cristina y Daniel Scioli será el presidente, digamos, el administrador. ¿Usted cómo lo ve eso? No, yo creo que nosotros formamos parte de un movimiento que digamos que por lo que trabaja no es por quién representa, quién es, digamos, no es una cuestión individual, como decía, permítanme, Perón, ¿no? Primero está la patria, después el movimiento, después los hombres. Yo creo que en práctica eso es lo que quiere decir, más allá de las cuestiones obvias que tienen que ver con los cargos y yo lo que quiero decir es que a nosotros lo que nos preocupa de toda esta cuestión, más en una elección tan importante como la de 2015, es seguir avanzando, como dice Scioli, construyendo sobre lo construido, seguir industrializando el país, incluyendo argentinos, desarrollando y creciendo en la economía. Entonces, en todos esos factores, a mí me parece que un segundo que ya se están despertando. Sí. Están empezando a romper las guindas los hijos, que es así. Están para eso. Los hijos están para eso. Ahí está, mira, lo tenemos en vivo a Kicillof
ejerciendo de papá. Además, imagínate las negociaciones con empresarios, digo, que uno tiene cara de piedra, ante los hijos se derrite. Te imagino, sentándote ante Paul Singer y con un pedazo de pañal pegado en el... Claro, sí, todavía. No, bueno, pero así somos, digamos. Me parece que también eso muestra un poco yo por más intenso que sea el trabajo, por más operaciones mediáticas, políticas, bueno, uno tiene que estar con su familia, es importante. Las declaraciones de Estela de Carlotto generaron cierto resquemor, esto de Mauro, pero a mí me parece que quienes conocen cómo ha funcionado estos 12 años nuestro movimiento político, la verdad que yo entiendo, digamos, hay formas de expresión, etcétera, pero la verdad que la unidad que hay en el Frente para la Victoria para impulsar la candidatura de Scioli, de Zanini y todas nuestras candidaturas de diputados, de gobernadores, me parece que es evidente. Ahí estamos en todos los actos, en todos los momentos, y además expresando lo que a nosotros nos interesa, que básicamente es ir transformando el país para que la gente esté mejor. Después lo otro, qué sé yo, sí entiendo que sea parte de la coyuntura política, a mí me parece que no es realmente lo significativo de lo que está ocurriendo, que es que seguimos trabajando, tenemos una opción electoral que queremos llevar a la presidencia, porque es seguir dando de este proyecto lo mejor que podemos. Kicillof, muchas gracias por este contacto con Radio 10. No, muchas gracias a ustedes.